Bueno, ahora sí, por favor, confírmenme si están viendo la pantalla con el mapa de dirección de flujo de la cuenca del río Portoviejo. ¿Sí? Sí, Niro, sí se está visualizando, sí. Entonces, Sí, este ingeniero. producto lo habíamos generado nosotros ya en la práctica anterior, que es el mapa de dirección de flujo, o sea, hacia dónde se mueve el agua en cualquiera de las celdas. La idea en este momento es generar lo que se llama el flujo acumulado, o sea, saber si yo le pregunto al software en cualquier celda que me ubique sobre el modelo, cuántas celdas están aportando el flujo hacia ella, y el software lo puede calcular porque sabe hacia dónde se mueven, ¿no? Entonces, ese mapa de flujo acumulado es el que me permite a mí generar la red hidrográfica aplicándole algunos condicionales al software. Entonces, vamos a trabajar con la herramienta Hydrology que está en el Spatial Analysis Tool. Ya la conocemos, ¿verdad? Vamos aquí a Hydrology. Estas fueron algunas de las funciones que utilizamos en la práctica pasada: Basin para generar la cuenca, Fill para hacer el relleno de las depresiones en el modelo, y la dirección de flujo, que ya lo generamos, es este mapa que está acá, ¿no? Entonces, a partir de este mapa de dirección de flujo, vamos a generar el flujo acumulado, flujo accumulation, y me está pidiendo a mí entonces aquí que ingrese el raster de dirección de flujo. Entonces yo tengo aquí ese raster, se llama así, dirección de flujo, y las demás opciones lo voy a dejar por defecto porque... Y simplemente aquí le voy a decir dónde lo voy a guardar. Voy a guardar ese mapa que me va a generar como un flujo acumulado en mi carpeta de trabajo. Siempre estar pendiente de esto porque si no puedo perder la información y algunas veces no me aparece, ¿no? Entonces voy a guardar aquí flujo acumulado y lo voy a generar. Por eso es que no me guarda más de 13 caracteres, entonces lo coloco así. Flujo acumulado, no tengo elementos opcionales que incorporarle, sino que le digo ok. Entonces el software va a tardar un rato procesando para poder generar ese flujo acumulado. Entonces, con ese flujo acumulado, que va a ser un valor de celdas que aportan, yo le voy a decir al software que me genere la red hidrográfica de esta cuenca, con el criterio que yo le voy a indicar cuándo se va a generar un flujo acumulado. Eri me decía que lo hicieron por el método de las distancias. Vamos a ver, yo lo voy a hacer en este caso por el método de las celdas. ¿Cuántas celdas están aportando a otra celda? Ahí se va a generar un río, entonces un curso de agua. Pues esto es una técnica que realmente no tiene un patrón de decir X cantidad de celdas van a generar un curso de agua. No está definido. Simplemente a partir de que yo voy haciendo por ensayo y error, probando con qué número de celdas me va a dar el drenaje más o menos apropiado, ¿ok? Entonces fíjense como este mapa de flujo acumulado, que aquí lo podemos ver, que me dice que está en un valor de 0 y en un valor muy elevado de celdas. Entonces los valores más elevados de celdas, si ustedes lo ven de color blanco, son estas líneas. Son estas líneas que ya ustedes están viendo ahí, cómo se genera prácticamente el río principal, ¿no? Esta línea blanquita, si yo lo pongo de otro color, vamos a decir, lo voy a poner así, de distintos colores, pero ustedes van a partir viendo cómo a partir de un número de celdas se está generando ya una red, que es prácticamente la red de drenaje. Entonces eso es lo que me está diciendo el modelo en este caso. Entonces yo puedo generar a partir de este modelo la red de drenaje con un flujo acumulado X. Entonces generalmente depende de la escala del modelo, es que yo voy a decir cuántas celdas van a generar un río. A partir de cuántas celdas aportando agua para una otra celda se va a generar un río. Entonces
En muchos tutoriales me dan un número como si fuera mágico. Y yo a veces coloco ese número y me generan algo que no es. Entonces tengo que ir probando. Como les digo, este es un método que es por ensayo y error. Y hay varias formas de hacerlo por el condicional. Pero en este caso yo le voy a explicar una forma de hacerlo a través de la calculadora raster. Aquí en el álgebra de mapas tenemos el raster calculator. Y esto es lo que yo les voy a colocar aquí. Fíjate, una forma muy directa de hacerlo, decirle flujo acumulado. Y le digo, por ejemplo, mayor o igual y le doy un valor. Este valor ya más o menos yo lo tengo predeterminado. Le voy a colocarle 1000. Yo digo, donde hayan 1000 celdas aportando agua para allá, porque recuerden que el tamaño de la celda es el que me va a indicar más o menos un valor. Cuando 1000 celdas estén aportando hacia un mismo sitio, ahí se va a comenzar a generar el drenaje. Eso es lo que le estoy diciendo aquí al software. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos verlo, vamos a probar nada más con esto. Fíjate que es muy facilito. Yo le estoy diciendo flujo acumulado que sea mayor o igual a 1000. No digo más nada, sino que el software me va a generar ahora un raster con valores entre ceros y 1, donde, aquí está, 0 significa la variable que no cumple con la condición y 1 sí, las celdas que sí cumplen con la condición. Entonces me está diciendo que las celdas verdes son las que cumplen la condición que yo le dije que fuera mayor a 1000 celdas aportando. Entonces si yo hago un zoom con esto, veo cómo esto sería una red de drenaje que se está formando cada vez que para que se forme una línea aquí, tiene que venir agua de estos lados, de todas estas direcciones, y cuando hayan 1000 celdas aportando para acá, se comienza a generar. Entonces, todas las celdas que tengan más de 1000 aportándole, me va generando acá una red de drenaje. Entonces, claro, esta red yo la puedo hacer tan densa dependiendo de la escala de trabajo. Si la estamos viendo aquí, pudiéramos pensar que es una red muy densa. Si yo quisiera que esta red se haga, digamos, menos densa, ¿qué puedo hacer con el valor de celdas? Si yo digo, por ejemplo, que... 8 conectados. O sea, lo primero que Ahorita está yo tengo que verificar 23. es qué tan exacto es la generación de estos ríos. Entonces, yo tengo que conocer el área de estudio para poder decir, mira, aquí, esto en la realidad sí es un río. Yo tengo que hacer pruebas de campo. Yo tengo que ir a campo y ubicarme aquí con un GPS y decir, bueno, esto en la realidad es un río. Entonces, si yo voy a la realidad y aquí no hay río, ¿qué estoy haciendo? 5. Este está a las 5 a 7, pero poquito, hasta 5 a 6 ya, uno. Pero no va a dar a 7. Erika, apágame el micrófono. A los demás les pregunto, si yo estoy en el campo, ubicado en este sitio, y ahí no hay ningún río, y el software me dijo que por ahí había un río, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el software me dijo que había un río ahí y en realidad no lo hay? Si fuera el caso. ¿El modelo estaría qué? ¿Subestimado o sobreestimado? Pregunto. Estaría sobreestimado. Aquí estaría sobreestimado porque el software está generando un río donde no lo hay. ¿Ok? Entonces la única forma de yo verificar si el software está bien es hacer eso. Verificar en campo si esto de verdad es un río. Ahora también puede darse el caso de que yo esté aquí ubicado en este sitio y aquí haya un río. Y el software no lo generó aquí. Si yo verifico que en la realidad que hay un río y el software no lo generó, ¿qué pasaría con el modelo?
Sería lo contrario, está subestimado. Correctamente. Entonces ahí estaríamos verificando que el modelo está subestimando la realidad, ¿ok? Entonces siempre hay que verificar la realidad para un trabajo práctico de detalle. Un trabajo de precisión tenemos que ir a campo y verificar que esto, ¿qué pasa? Si es un río aquí y el modelo no lo generó, está subestimando. Y si aquí el modelo dijo que era un río y en la realidad no hay, el modelo está sobreestimando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Jugar con ese valor de 1000 que yo le coloqué. Si yo quiero que la red sea menos densa, que haya menos ríos, ¿qué debo hacer con el valor del flujo acumulado? Si yo aumento el valor, ¿qué pasará con el número de los ríos? Será menos. Si yo aumento el valor, por supuesto, los ríos son menos, porque las celdas que tienen mayor flujo son menos, flujo acumulado. ¿Se recuerdan que el modelo de flujo acumulado, y aquí lo vamos a ver, ¿ves? Los valores azules son los que tienen mayor flujo acumulado, ¿no es eso? Entonces, a medida que hay mayor flujo acumulado, hay menos drenaje. Entonces, si yo estimo que el modelo, si yo determino que el modelo está sobreestimado, entonces tengo que disminuir el número de celdas que yo coloqué como indicador. Entonces vamos a suponer, yo determino que está sobreestimado el modelo. Yo digo, me está generando ríos en donde no hay. Entonces voy aquí y ahora le cambio. Flujo acumulado, yo le había dicho mayor o igual a 1000, le digo mayor o igual, voy a poner un valor exagerado para que ustedes puedan ver el cambio. Flujo acumulado mayor o igual a 5000. En realidad yo tengo que ir probando con números más cercanos. Simplemente le voy a colocar estos dos datos para que ustedes vean la diferencia. Ok, entonces fíjense, aquí marcó, claro, en otro color, pero si lo veo, las líneas rojas son las que cumplen con la condición. Y si yo veo el otro raster que había generado, vean cómo hay mucho más líneas verdes que son la otra condición. O sea, este lo hice con 1000 y esta con 5000. Entonces, ¿cuál será el valor exacto? Vean el cambio. Si yo simplemente digo aquí, todos estos son ríos que el modelo inicial generó y que en el segundo ejercicio no están. Estos ríos que estaban por aquí ya no están. Entonces, ¿cuál es el valor indicado? Eso lo tengo que determinar por ensayo y error. No hay ningún criterio que me dé el número exacto. Yo lo tengo que ir definiendo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se va a campo, se anotan las coordenadas de varios ríos en las cabeceras, porque esto se hace para la cabecera de los ríos en las nacientes. Se anotan las coordenadas donde comienzan más o menos los ríos y se va comparando. Bueno, vamos a suponer este modelo ahora está, vamos a decir que este modelo ahora está subestimado. Vamos a decir, este río en realidad sí existe, pero este no. Entonces, bueno, con 5000 me dio subestimado, digamos. Entonces, bueno, vamos a hacer un valor intermedio, digamos un valor de 2500. Flujo acumulado mayor a 2500. Y le volvemos a decir simplemente hasta que encontremos el valor preciso que yo pueda verificar en la realidad que eso sí existe, ¿ok? Vamos a suponer que este último sea el correcto. Entonces digo, bueno, me quedo con este, que es el que me da los valores reales. Me voy a quedar con este. Y ya este modelo es el que voy a continuar analizando, ¿no?
Sí, entendieron con claridad de aquí. Ustedes cuando lo hicieron ahí, Eric, ¿qué metodología usaron para decirle hasta dónde era el drenaje? También utilizamos, o sea, hice por tanteo, porque igual nos salían una red muy, Muy como bien, con muchos afluentes y no, correcto. igual Entonces, tuvimos que hacer así. correcto. Entonces es muy importante que tengamos claro eso, que en la mayoría de los casos no hay un valor predeterminado. Siempre hay que buscarlo por ensayo y error. Y lo quería verificar que algunos tutoriales que yo encuentro en la red indican, se coloca un valor de 2000, se coloca un valor de 3000, algunos dicen de hasta 20000, pero no explican por qué. Entonces esto es bien importante que lo conozcan así. Y bueno, verificar toda la cuenca y todo eso. Una vez que se tiene ya el modelo correcto, se genera entonces el orden de los cauces. Entonces ahí se usa un criterio. Los cauces se ordenan de acuerdo a si tienen afluentes o no. Vamos a ver aquí el ejemplo. Estos dos cauces, este y este, que no tienen ningún afluente, ¿de qué orden serán? Pregunto ¿qué orden serán estos ríos que no tienen ningún afluente? ¿Sí me oye? O sea, son de orden 1. Los que no tienen afluentes son de orden 1. Y cuando se unen dos de primer orden, se forma uno de orden 2. Y así, un orden 2 se une con uno de orden 1, sigue siendo de orden 2. Todos estos de orden 1 que no tienen afluentes. Entonces, fíjense para que vean cómo cambiaría. Aquí, este río pequeño se une con este otro pequeño, que los dos son de orden 1, y forman uno de orden 2. Sigue fluyendo, se encuentra con este de orden 1 y sigue siendo de orden 2 hasta acá, porque de este lado viene otro. Se orden 1, esto sería de orden 2. Entonces, este curso que viene de orden 2 se une con este otro que es de orden 2 y forman uno de qué orden? 3. De orden 3, correcto, del orden inmediato superior. Y así, bueno, cuando yo estudié hace 30 años esta materia en la universidad, entonces hay que hacerlo con papel milimetrado, contando uno todos estos ríos y midiéndolo con planímetro para saber cuánto miden las líneas. Ok, todo eso lo tenía que hacer uno manualmente, imagínense. Actualmente, con las operaciones de álgebra que tiene el software, se hacen rápidamente, ¿no? Entonces, es para que ustedes tengan el concepto. Esto se llama el orden de los cauces por un criterio de un geomorfólogo muy famoso, que es Strahler, Arthur Strahler. Tienen varios libros Strahler. Entonces, el criterio de Strahler está incorporado aquí en el software para decir el orden de los cauces. Entonces, eso está en la opción de hidrología. Nuevamente vamos a la opción de hidrología del software. Aquí lo tenemos y con esta opción que se llama string orden. O sea, dar el orden a las corrientes. Entonces, una vez que yo tengo ya definido cuál es el raster que está correcto, es el último que generé, que es el raster cal 50. Cuando determino que ese es el correcto, que me genera el número exacto de los cursos de agua, entonces voy a generar con el orden de las corrientes. Entonces voy aquí a esta opción que se llama string orden y le agrego simplemente, y aquí me dice que ingrese el mapa de dirección de flujo, que es este que yo tengo por acá, ¿no? El primero que generamos, del flujo. Entonces, del flujo lo ubicamos aquí con esto, y aquí es lo que les decía yo, el método. Aquí debe haber otros métodos. Bueno, hay otro método, pero el que más se usa en geomorfología
se llama Strahler, que es, como les digo, el geomorfólogo que propuso esa metodología. Y lo voy a guardar nuevamente aquí como, yo le voy a colocar río orden. Por el método de Strahler, entonces él simplemente ya me va a generar estos ríos y le va a colocar a cada río según su criterio el orden que le corresponde. Y esto es lo que yo voy a usar después para poder generar. Ok, aquí ya me los generó y me puso en distintos colores los órdenes. Aquí está, los ríos del 1 al 5 ordenados. Vamos a cambiar de esos colores para verlo. Ok, yo lo puedo mostrar. Van a ver cómo, voy a ponerle de azul, por ejemplo. Los ríos de orden 5 es el mayor. Entonces, este número ya por sí solo es indicativo de una información muy importante. Es lo que yo quiero que ustedes se encarguen de discutir un poco en el informe. Genero el mapa de orden 5, pero ¿qué significa que sea de orden 5? Es lo que a mí me interesa que ustedes interpreten. El río tiene un orden 5, bueno, ¿qué significa en sus características hidrológicas? ¿Cuál es el comportamiento de un río de orden 5? ¿Cuál es la diferencia de un río de orden 5 con un río de orden 3 o un río de orden 6 o 7? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes cuando estén haciendo el análisis de los resultados puedan verificar. ¿Qué significa el orden de los cauces? Entonces, tengo esto. Ya generado como un archivo raster y para efectos cuantitativos voy a convertir este raster en un archivo vectorial en donde el orden de los ríos es una de las características que a mí me interesa que se genere, porque en el archivo yo le voy a preguntar, dígame la longitud promedio de los ríos de orden 1. Entonces la longitud promedio de los ríos de orden 1 sería medir la longitud de cada orden y dividirlo para el número total de órdenes. ¿Ok? Entonces, todo eso, como les digo, yo lo puedo hacer automáticamente en el software a través de una tabla de atributos que ya van a ver ustedes cuando este raster lo voy a convertir en un vectorial. ¿Cómo se hace eso? Alguien que me diga cómo convierto este archivo raster en un vectorial. Eso ya lo hemos hecho varias veces. ¿O no? Conversion Tools. Correcto. Aquí está la herramienta Conversion Tool, ¿verdad? Y aquí me dice desde raster. Y entonces, ¿qué tipo de archivo vectorial será? ¿Un polígono, una línea o un punto? De raster to polygon. No, polígono no. A polilínea, porque son líneas. Es el río, entonces voy a convertir el archivo raster, lo voy a convertir a polilínea para generar las líneas de los ríos. ¿Ok? Entonces, cada línea de esto, ¿cuál es el elemento que me interesa que me genere? El orden. Y cuando yo convierto un archivo raster a un vectorial, esa condición se guarda por defecto en una opción que en el archivo vectorial se va a llamar el grid code. El código del grid, ¿no es eso? Entonces ya lo vamos a ver cómo se va a convertir. Ingreso el raster que me interesa, que es este que yo lo llamé río orden. Aquí es donde les estoy diciendo que se me va a guardar el valor. Lo que dice aquí value es el orden de los ríos. Y bueno, siempre cuidar de guardarlo en la carpeta que me interesa. Río orden igual,
en este caso, si difiere del otro archivo, porque aquí va a ser un archivo vectorial y el otro es un archivo raster. Bueno, me dio un mensaje que no lo leí, pero bueno, espero que no me dé ningún error por eso. Vamos a ver. Ahí lo está convirtiendo. Y ya lo convirtió. Entonces, en este caso, es este archivo. Voy a cerrar todos los demás para que veamos todo lo que tuvimos que hacer para llegar al drenaje como un archivo de línea. Este archivo de líneas, pero si yo quiero mostrar, por ejemplo, este archivo de línea en propiedades, si yo voy aquí, bueno, primero voy a ver la tabla de atributos. Veo la tabla de atributos y vean cómo la tabla de atributos contiene esta columna, que es la que me interesa más que cualquier otra, que es el orden, el grid code, como yo les digo. El grid code es el orden de las corrientes. Fíjense que aquí las corrientes van en los órdenes establecidos, ¿no? En lo que nosotros ya habíamos previsualizado. Entonces, por este grid code yo puedo mostrar el archivo con las propiedades allí, cada uno de ellos, por ejemplo, en simbología. Voy aquí a categorías y voy a categorizar por el grid code. Yo digo añadir todas las categorías. Bueno, aquí me generó una de orden 6 que no la había visto. Y aquí está, bueno, yo esto le puedo cambiar el nombre, le puedo modificar aquí el color, le puedo modificar el tamaño de la línea, o sea, todo esto que ustedes lo pueden ir, saben cómo lo pueden ir editando, ¿no? Si ustedes quieren verlo así, fíjense cómo yo puedo comenzar a editar cada orden. Si lo quiero ver diferente, con colores de distinto grosor, incluso de distinto estilo, todo eso ya lo sabemos que es aquí simplemente. Le damos clic aquí a cualquiera de los órdenes, le cambiamos el color, le cambiamos incluso el estilo. Si queremos para diferenciarlo de otras cosas, este tramo me interesa más que todos los otros. Simplemente esto es cuestión de representación. Desde el punto de vista cuantitativo no me cambia. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes analicen? La propiedad que más me interesa es que ustedes analicen es la longitud. La longitud, ¿verdad? Entonces voy a ver en la tabla de atributos. Aquí no está la propiedad que me interesa. Si no está, ¿qué hago? Si yo quiero conocer la longitud de cada una de estas líneas, ¿cómo hago? Añade una casilla con el... Le añadimos un campo que se llame longitud y la vamos a colocar en kilómetros. Vamos a colocar doble y le vamos a decir OK. OK, ahí la tenemos. Siempre verificar, me he pasado varias veces que si tengo una línea seleccionada hago el cálculo y solo se hace para la línea que tengo. En este caso, vea que analiza varias propiedades, pero la que me interesa es la longitud y las unidades. Bueno, tengo un problema con la georreferenciación porque me está diciendo que no están definidas las coordenadas. Bueno, sin embargo, el software me lo hizo. Y ahí tengo los valores de longitud. Entonces, estos valores de longitud son los que yo quiero que ustedes analicen. Me está dando un valor raro porque seguramente cuando hice la extracción, posiblemente el sistema de coordenadas no se copió correctamente. Vamos a verificar eso aquí.
¿Ves? Que dice sistema de coordenadas indefinido. Entonces, bueno, hay una forma de solucionar esto, que es, pues, para explicarles de una vez cómo cuando pasa eso, yo voy aquí a Data Management Tool para agregar el sistema de coordenadas. En Data Management Tool hay una opción que se llama proyecciones y transformaciones, y yo voy aquí a definir la proyección del archivo que tengo. Si fuera un raster, tengo que marcar aquí la opción de raster. Si fuera un raster, marco aquí, se me abre todo igual, pero para el archivo raster. En este caso, yo quiero es generar la proyección del archivo vectorial. Entonces aquí me dice, ingrese el archivo, el que quiero ordenar es este, y aquí dice que son desconocidas, como lo mostró al principio, entonces aquí las edito y las busco, ¿verdad? Tiene que estar en 17 sur, le digo OK. Y ya me definió la proyección. Voy a volver a hacer el cálculo para ver qué tal. La tabla de atributos, a ver si se mantienen los valores. Bueno, voy a crear otro campo mejor. Longitud 2 en kilómetros igual. ¿Sí? Calculo la geometría. Lo generé en metros. Se me olvidó cambiarle la unidad. Vean, la unidad tiene que ser en kilómetros. Bueno, la unidad es cualquiera. Yo le defino la unidad que me interesa, por eso. Pero como yo le puse que va a ser en kilómetros, por eso dejo la unidad en kilómetros, ¿ok? Esto es muy importante, fíjate la diferencia, aquí está en kilómetros, dice que es en kilómetros, pero en realidad no es en kilómetros, esto es en metros. Entonces este campo lo voy a eliminar porque me puede generar errores. Lo elimino y me quedo con el campo que está correcto. Longitud 2 en kilómetros. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar en el archivo, entonces me pide cuál es la longitud de los cursos de orden 1. Entonces, aquí el grid code, todo esto es de orden 1. Ve que hay muchísimo de orden 1. Entonces, yo no puedo ponerme a sumar porque tengo 9000 ríos, 9000 segmentos de río. Entonces, no me puedo poner a sumar uno por uno, sino que aquí uso una herramienta muy apropiada que tiene el software que se llama SumArray, o sea, el resumen. Entonces, voy aquí, botón derecho, la herramienta SumArray, y me dice, el primer elemento de la herramienta es qué es lo que yo quiero estudiar. ¿Y qué es lo que ando buscando estudiar? El orden de los ríos, ¿no es eso? Es lo que me está interesando, el orden de los ríos, y esa información está en la tabla de atributos en este campo que se llama grid code. Por eso aquí en esta primera opción yo le voy a colocar el grid code. Lo que me interesa es estudiar el grid code, el orden. Y del orden que me interesa estudiar la longitud. Pero de la longitud, ¿qué me interesa? Bueno, me interesa la sumatoria. Aquí está la longitud total de los cauces de un orden dado que pide el artículo, ¿verdad? Longitud total de cauces de un orden dado. Pide también el promedio, pide también el tamaño máximo y mínimo de los... O sea que en total yo le voy a marcar incluso todas las... Le marco todas las propiedades estadísticas aquí, todas las estadísticas, y le digo OK, y ya me está generando una tabla con toda esa información en un resumen, que yo lo puedo analizar muy fácilmente. Aquí dice que está la tabla, vamos a ver si, botón derecho le digo abrir, y bueno, sigo con esto de dejar seleccionado un registro, y me hizo el trabajo, pero solo para ese registro. Entonces esta tabla Sumo 4 no me sirve, la elimino y lo vuelvo a hacer. Entonces aquí la primera opción
va el grid code. Después tenemos todos los elementos de la longitud, todas las estadísticas de la longitud. Le digo OK. Y ya me lo generó. Y voy aquí y veo la tabla. Entonces aquí está el grid code. Aquí tiene los ríos de orden 1. Tienen un total de 1.279 kilómetros. Los ríos de orden 2, 712. Los ríos de orden 3, 381. Los ríos de orden 4, 171. De orden 5, 93. Y de orden 6, 68. Entonces, este es el valor que más me interesa. Pero también creo que piden la tabla cuál es el tamaño promedio de los ríos de orden dado. Entonces, el tamaño promedio de los ríos de orden 1 es 0,2. Vean cómo es inversamente esta relación. La sumatoria es inversa al tamaño promedio. El tamaño promedio de los ríos de orden 1 es pequeño, pero todos en conjunto suman casi el doble de los de orden 2. Porque hay muchos más ríos de orden 1. Entonces, esa es la forma como se analiza esta tabla. Bueno, con esto sí creo que termina más o menos de aquí con esta tabla. Pueden construir todos los demás datos porque, por ejemplo, una de las cosas que me decían es la densidad de drenaje, que es la longitud total de los cauces. Entonces es la sumatoria de todo esto dividido para el área de la cuenca, que ya lo tienen. Entonces esa es la longitud, esa es la densidad de drenaje, que es uno de los factores muy importantes para estudiar cualquier cuenca, ¿ok? Bueno, voy a parar la grabación en este momento hasta aquí para que no se quede tan largo el video. Y ya